todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, retomamos y mejor dicho, finalizamos con lo que es los tops de las mejores investigaciones, chicos, de los 5 mejores mutantes de cada investigación. Hoy toca la investigación número 10, chicos, o sea, la última que hay disponible en el juego, chicos. Gracias al apoyo en los últimos videos, pues hoy terminamos esta serie de tops, aunque ya anda en camino lo que es el top de la investigación número 11, en el cual faltan como 4 o 5 mutantes, pero que aún así no ha sido incorporado en el juego, chicos. Pero lo importante, hoy hablaremos de los 5 mutantes más fuertes de esta investigación, para que sepan, por si tienen una idea los pueden dejar en los comentarios antes de continuar para saber, pero obviamente hablaremos y los analizaremos, y ojo que hay un montón con estadísticas ocultas para aquellos que aún así de cierto modo no los conocen, pero ya los he traído al canal, y ojo, también habrá menciones honoríficas. Así que sin más nada que decir, chicos, con este top de los 5 mejores mutantes de la investigación número 10, comencemos. Puesto número 5, amigos, y el mutante que abre las puertas a este video es el poderoso mutante legendario llamado Mixologo. Este mutante cyber con galáctico que tiene la habilidad de absorción de vida. Veamos las estadísticas que lo hacen quedarse con este lugar. Posee una velocidad de 5.26 puntos, una vida total de 4300 puntos. El daño de su ataque individual allí, como se ve, es de 1499, casi 1500. Y su múltiple, pues allí, si ustedes lo ven desde la Mutopedia, presenta casi el mismo daño, pero no es así. Ojo, ya lo explicaré. Pero primero, él posee una absorción de 179 puntos, que representa un 12%. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad alcanza el 33% de absorción de vida. Así que una buena absorción. Ahora vamos con lo importante, los datos de su daño real. Chicos, por si no lo saben, el daño real del mutante en su daño múltiple es de casi 1000 puntos aproximadamente. ¿Por qué les digo 1000 puntos aproximadamente? Porque su daño está entre los, creo que como 987 puntos de múltiple. Pero bueno, prefiero redondearlo y decir que tiene casi 1000 de daño aproximadamente en su múltiple, amigos. Así que muy buen múltiple. Y lo importante, el daño real, chicos, de su daño individual es de 1950 puntos aproximadamente, chicos. Así que tiene un muy buen daño. Creo que casi tiene el mismo daño del heredero, solamente que se le acerca por muy poquito, pero para que tengan en cuenta, tiene 1950 puntos aproximadamente de individual. Así que esas estadísticas lo hacen quedarse con este primer lugar. Buen múltiple, un increíble daño individual para esa velocidad, una vida aceptable y un muy buen porcentaje de absorción. Así que Mixologo en realidad un buen mutante, de los mejores cybers del juego. Puesto número 4, amigos, y aquí tienen a la poderosa Pesadilla Viviente, mutante legendario mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento. Estadísticas, como ya saben, ella posee una velocidad de 11.76, una vida de 2864. El daño de su ataque múltiple, que es el ataque mítico, es de 336 puntitos apenas. Pero lo poderoso es que su daño individual, el ataque necro, es de 640. Cuenta con la habilidad de debilitamiento de 140 puntos, que es un 22%. Pero la mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de debilitamiento alcanza el 33%. Así que Pesadilla Viviente, un mutante que conocen muy bien, el counter directo del Zeus, el counter directo de cualquier
galáctico e incluso ayuda contra Necros si es que se los llegan a topar, y obviamente incluso a los Cybers te puede ir bien. Una mutante que estadísticamente es súper fuerte, pero como les digo, el valor está en el counter que le hace a los galácticos, incluyendo principalmente al Zeus. ¿Pero qué lo hace muy fuerte? Pues que tiene una velocidad que supera a todos los 11.11, ella es 11.76, así que lo supera sin problemas. Tiene una vida muy buena, chico. Para esa velocidad, tener 2864 puntos de vida muy buena, lo cual te hace entender que te puedes aguantar individuales de Gloovers, individuales de cualquier tipo de Cybers, obviamente de velocidad rápida. Te aguanta un golpe de un Spin, atacas primero que un Spin, así que les haces counter a un Spin Fury. Y bueno, es totalmente importante en el meta la pesadilla, más que todo para subir en el PvP, ya que con tu velocidad te asegura lo que es el punto estratégico y un montón de cosas. Un mutante súper importante que cualquier cuenta debe de tener para técnicamente aprovechar cada tipo de estrategia, pero bien merecido este cuarto lugar, la pesadilla viviente. Y bueno amigos, hacemos un breve corte aquí para hacer las menciones honoríficas, chicos. Esos mutantes que estuvieron a punto de entrar en ese quinto lugar, pero que por una diferencia de estadística con el mixólogo, tal vez no pudieron entrar. Así que en realidad uno de los que estuvieron más cerca de entrar fue el colmillo rabioso. Técnicamente fue la herida lo que lo sacó del top. Luego tenemos al Gerald Steelgarden, un mutante muy fuerte, que bueno, estuvo demasiado cerca de entrar. Luego tenemos al Triad, que también estuvo a nada de entrar en ese quinto lugar, pero el mixólogo pues lo considero mejor. El terror abisal también pudo optar, pero obviamente en los anteriores tienen más oportunidades. Y por último, como mención honorífica, tenemos al Orión, un mutante que no es nada meta por así decirlo, pero que se aprovecha más que todo el valor que tiene en PvE. O sea, en el jugador versus entorno tiene un valor increíble. Así que estos 5 mutantes son las 5 menciones honoríficas que tuvieron muy cerca de entrar en el top. Pero como les digo, por falta de algún dato o estadísticas, no lo pudieron hacer. Así que continuemos con el video. Chicos, llegamos al top 3 del video y aquí veremos obviamente los 3 más fuertes, los 3 mutantes increíblemente poderosos. Y aquí, como ven, en el puesto número 3 tenemos al legendario Dimentio, mutante galáctico con mítico que posee la habilidad de respuesta. Vamos a ver qué lo hace quedarse en este tercer lugar. Cuenta con una velocidad de 8.85 puntos, una vida total de 2654. Cuenta con un daño de 706 puntitos, allí como representa la mutopedia. La respuesta es de 35 puntos, lo cual hace como porcentaje un 5%, lo cual no es nada. Pero el mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de respuesta aumenta a un 17%. Y me dirán, chicos, Manu, pero ¿por qué está en el tercer lugar este mutante si no tiene nada de daño, si su respuesta es malísima? ¿Qué lo hace quedarse con este lugar? Pues chicos, un simple dato lo hace quedarse con este tercer lugar, amigos. Y es que el mutante no tiene esos 706 puntos de daño, sino que el mutante tiene 1500 puntos de daño aproximadamente, amigos. Así es, este mutante tiene un daño totalmente increíble y de locos. Pega mucho más que un Orión, para darles ese ejemplo. Así que les digo 1500 puntos aproximadamente porque no tengo el dato exacto, pero sé que redondea entre los 1450 y los 1000 y los 1500, pero como no tengo al mutante no he podido especificarlo exactamente, pero obviamente en mi experiencia de cálculos y todo eso, ese es el daño real del mutante. Pueden ponerle 1480, pero es aproximadamente 1500, lo cual lo convierte en un mutante muy loco. No se ve mucho el mutante porque en realidad solamente ha venido a dinero real y en realidad ha venido algo carito. Así que chicos, un mutante que es bastante fuerte, tiene una velocidad increíble para doblegar cualquier 4 de velocidad. Si le pones velocidad pues ya te doblega cualquier mutante. De locos. Tiene una vida muy buena, chicos, para su daño. O sea, si el Orión tiene mucho menos daño y tiene 700 puntos de vida, imagínense este mutante que tiene 2654. Una locura.
Lo malo es que el mutante no estuviera más alto el mutante, pero como ahí ven, pues tiene la habilidad de respuesta y como que es algo no muy conveniente en un mutante veloz, no de tanta vida. Así que si tuviera otra habilidad, no importa, cualquier otra habilidad que tuviera, estuviera roto el mutante, estuviera roto. Así que bien merecido este tercer lugar al Dimension. Como le digo, no lo ven mucho porque muy pocas personas lo poseen, pero estadísticamente lo que hace su daño con su velocidad y la cantidad de vida que tiene para aguantar es una total locura. Ahí lo tienen en el tercer lugar. Chicos, llegamos al segundo lugar del video, al mutante técnicamente que está a un paso de ser el mejor, pero no pudo. Y allí están viendo al asteroide Gestal, mutante legendario doble galáctico con la habilidad de absorción de vida. Veamos las estadísticas. Este mutante cuenta con una velocidad de 6.25 puntos, una vida total de 4400. El daño de su ataque individual es de 1470, que representa la mutopedia, y el múltiple pues el mismo daño. Pero les recuerdo que ese individual supuestamente al alcanzar el nivel 15 mejora a múltiple. Ya todo el mundo conoce técnicamente lo que es el asteroide Gestal y sabe que al nivel 15 su segundo ataque se convierte en múltiple. Como les dije, cuenta con la absorción de vida, 220 puntos, que no recuerdo qué porcentaje representa, creo que un 13%, pero lo importante es que el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad aumenta a un 22%. Un mutante que todo el mundo ya conoce, un mutante que ya le he dedicado 3 videos, y como ya conocen, el mutante posee un daño real en aumento. O sea, el mutante no tiene ese daño, tiene mucho más daño. Pero primero vamos a aclararles los del múltiple. Ya que el múltiple, chicos, la estadística real del múltiple es de 967 puntos aproximadamente. Así es, chicos, tiene un múltiple de 967 puntos, un poco menos en realidad que el Mixolobo. Técnicamente pueden tener casi el mismo múltiple, pero el Mixolobo tiene un pelito más. Así que es para que tengan eso de ejemplo. Y ojo, vamos con el daño real de su ataque individual, ya que no es de 1470, chicos, sino que su daño real del ataque individual es de 1934 puntos, chicos. Así es, ese es el daño real del asteroide, lo cual lo vuelve un mutante totalmente brutal en el PvP. Ya ustedes lo han visto, no sé de ustedes los que lo usen, pero es una locura de mutante del asteroide Gestal. Por eso está como el segundo mejor mutante de esta investigación número 10. Puesto número 1, chicos, y aquí tienen al campeón, al rey de esta investigación número 10. Y no sé si ya lo esperaban o no lo esperaban, pero tenemos al poderoso, heroico Spin Fury, mutante cyber con sable que tiene la habilidad de escudo. Y ojo, ya tocaba un heroico en el top, ¿no? Todos los demás eran legendarios. Estadísticas, amigos. El mutante posee lo que es una velocidad de 11.11, una vida total de 1964. El daño de sus ataques allí, como ven, es de 763. Y bueno, tiene la habilidad de escudo de unos 137 puntos, que eso sería como un 15%. Pero lo importante, el mutante al alcanzar el level 25, su escudo aumenta a un 27%. Y dirán, pero bueno, Manu, los nuevos, ¿por qué se gana este lugar si tiene menos vida que cualquiera, menos daño que cualquiera? Y bueno, el escudo pues no está tan mal en porcentaje. Pues es que este mutante sufre un aumento de daño al llegar al nivel 10 y al nivel 15. Y es que él no tiene esos 763 puntos de daño real, sino que el mutante tiene un daño real de 1200 puntos aproximadamente. Así que una locura lo de su daño. Técnicamente teniendo casi el mismo daño del Zeus, pero el Zeus posee un poco más. Pero de locos lo del daño del Spin Fury. Obviamente ya todo mundo conoce el Spin Fury. Todo mundo odia al Spin Fury, amigos, porque es un mutante que actualmente está muy, pero que muy roto. Una velocidad que con un buen orbe de velocidad te hace ganar a cualquiera. Te guanchotea a Zeus, mimi cronocurvas, te aguanta con su escudo.
Lo de su daño es una locura porque se lleva literal a cualquier mutante si tú le das 2 o 3 turnos a este Imperium Fury. Y lo peor es que su velocidad le da para hacer todo tipo de cosas. El escudo, como les digo, le da para aguantar respuesta y mucho tipo de cositas. Así que un mutante que actualmente en el juego está roto. Y bueno, obviamente, si es el que está más roto que cualquiera, obviamente es el que ganaría esta investigación número 10, chicos. Así que un mutante que muchos usan, un mutante que todo mundo odia. Puesto número 1, el Spin Fury. Así que bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado este video, les haya gustado este top. Y bueno, sepan cuáles son los 5 más fuertes de esta investigación. Y ojo, chicos, apóyenme con ese poderoso like, chicos, porque hemos culminado esta serie. Y bueno, dejen ese poderoso like porque apenas salga la investigación número 11, pues tendrán video de los 5 mejores de esta investigación. Y ojo, apuesto que quisieran saber sobre ello, así que no olviden dejar ese poderoso like para ese futuro video y a esperar cuando se complete esa investigación. Así que sin más nada que decir, chicos, aparte que me apoyarían un montón si se suscribieran, ya que hemos llegado a 23.000 suscriptores, lo cual les agradezco un montón. Y ahora sí, aquí es donde me despido. Adiós. Plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get